de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha. Tenemos aquí dentro del referente informativo, como siempre, con los buenos días, en esta fórmula perfecta, vamos a conversar en este programa con Marble Energy. Desde febrero de este 2026 tenemos unas escaladas en Medio Oriente y quisiera con Rubén Bolívar, que es doctor, abogado experto en energía, porque ya no es el petróleo, es el gas, todo el concepto de lo que mueve el mundo hoy, de cuál es la apreciación a nivel global y con lo que representa lo que se está haciendo dentro de la República de Venezuela, adecuando leyes por medio de nuestra Asamblea Nacional, que quiero saludar a las diputadas y los diputados de nuestra Asamblea Nacional, la referencia que han tenido en adecuar leyes oportunas para ir a lo que es el negocio petrolero. Bienvenido, Rubén, para mí es un placer como siempre que estés con nosotros, que podemos estar informando aquí al país. Muchas gracias, profesor. Son programas que no tienen tiempo, que no tienen espacio. De verdad, siempre complacido de estar aquí en TVFAN, referente informativo. Fuiste parte de la Comisión Parlamentaria por la Defensa de la Guayana Esequiba como asesor con el doctor Escarra, igual que mi persona. Sí, correcto. Sí, bueno, tuve ese honor de verdad de estar desempeñándome en esas funciones y de verdad siempre un gusto y poderme dirigir al país, poderme dirigir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, poderme dirigir a tantas personas internacionalmente que nos escuchan por estas cámaras y en definitiva informar, comunicarnos, educar, sobre todo el acontecer geopolítico, político y en definitiva en el ámbito sobre todo energético, profesor, de la energía, que el petróleo, el gas, la energía eléctrica, tantas variables que hay en este sector que condicionan muchísimo lo que es el acontecer, impactan transversalmente todo lo que implica las actividades humanas. Todo está de una u otra manera concatenado con la energía. La energía es fundamental para el humano y bueno, incluso los animales, para todo lo que es vida en este planeta. De manera que bueno, siempre consustanciado con eso y siempre avanzando con esos temas. El día de hoy, justamente, y en estos días ha habido muchas fuentes de información relacionadas con el tema de energía, sobre todo el día de hoy. Se están celebrando hoy 6 meses de la promulgación de la ley orgánica del hidrocarburo, la reforma que le dio un vuelco bastante importante, cambió el modelo de lo que debe ser el desarrollo de los hidrocarburos en Venezuela. Y bueno, esa misma norma estableció un periodo de 6 meses para la adecuación de todos los mecanismos de participación en el negocio petrolero en Venezuela, como las empresas mixtas, con los contratos de participación productiva u otros, y en definitiva ya el día de hoy se está venciendo ese plazo y ya a partir de mañana o a partir de hoy mismo ya él debe empezar a vislumbrarse un panorama, un mapa energético en Venezuela diferente, más consolidado y que garantice la seguridad, la soberanía energética, la soberanía de los recursos, que es muy importante, y
Y bueno, ya a partir de hoy veremos cuáles son esas variables y cuáles son esos reportes, esos informes que debe estar generando el Ministerio a partir del día de hoy. Fíjate, tenemos una cápsula de las implicaciones que pueden generar el cierre que desde febrero hasta esa escalada de este año del estrecho de Hormuz. ¿Podemos verlo? Sí, como no. Vamos a ver ese video rapidito. Podría haber lanzado un cierre en el estrecho de Hormuz ya no a Estados Unidos, sino a todos los países que traten de utilizar los fondos congelados por parte de Washington. Y es que el Comando Operacional Conjunto de Irán ha advertido en el día de hoy que todas las empresas y los países que utilicen activos iraníes congelados para compensar daños sufridos por buques en el estrecho de Hormuz se enfrentarán a consecuencias y podrían ver bloqueado su tránsito por esta vía marítima. El portavoz del máximo mando operativo conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Solfagari, respondió así a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó emplear fondos iraníes bajo control estadounidense para indemnizar a las compañías navieras afectadas por incidentes en el estrecho. Solfagari acusó a Washington de haber generado inseguridad en la zona durante el conflicto y aseguró que las fuerzas iraníes no permitirán el paso de barcos pertenecientes a países o empresas que se beneficien de esos activos. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que ninguno de sus buques transite por el estrecho de Hormuz, afirmó el portavoz iraní. جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیده‌اند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را. Y mientras tanto, atención, porque Irán ha mantenido la capacidad operativa de sus fuerzas de misiles y no solo eso, también ha conseguido adaptarse precisamente a las nuevas circunstancias tras 5 meses de ataques estadounidenses, recoge Financial Times, lo cual, según el New York Times, ha llevado a una conclusión aparentemente inequívoca. Irán no tiene prisa por llegar a un acuerdo. Según analistas, Teherán considera que puede soportar durante más tiempo la presión económica y militar que la administración de Donald Trump y confía en utilizar su control sobre el estrecho de Hormuz como principal baza negociadora. Tras casi 2 semanas de nuevos enfrentamientos, el espacio aéreo iraní ha permanecido sin explosiones ni ataques, aunque las autoridades del país insisten en que no existe un alto el fuego formal. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, aseguró que... Fíjate, todo esto va concatenado ante esa realidad del Medio Oriente, que una Venezuela de paz tiene que adaptarse a un relacionamiento en el que el negocio petrolero, el negocio energético, tiene que estar implícitamente ligado con la vida nacional. Tenemos 1088 medidas coercitivas que no tienen sentido y por eso es que queríamos arrancar en este segmento que es importante y vamos a continuar en todo este programa especial con Arbor Energy, con Rubén Bolívar, el doctor Rubén Bolívar, experto petrolero y también analista en todos estos temas que tienen que ver y están relacionados con la energía. Entonces queríamos arrancar a ver lo que Venezuela tiene que adaptarse hoy a esa realidad. Bueno, tú sabes, profesor, que siempre se ha dicho, creo que a raíz de un libro que escribió Daniel Yergin, que es uno de los grandes, digamos, pensadores del mundo de la energía en el mundo, que el petróleo es 90% geopolítica y 10% economía. De manera que todo lo que pase en una parte del mundo va a impactar en otra parte del mundo, sobre todo cuando estamos hablando de energía, sobre todo cuando estamos hablando de petróleo. Ahí lo veíamos desde febrero del año, de este mismo año, inició un conflicto en Oriente entre Irán y Estados Unidos, Israel en su momento,
Y bueno, efectivamente esto ha venido impactando notablemente todo lo que implica el petróleo. Los precios del petróleo se dispararon en su oportunidad y han estado fluctuando en la medida que se han logrado acuerdos. Algunos acuerdos de paz muy frágiles que se han por ejemplo, el memorándum de entendimiento que se firmó en el mes de junio entre estos dos países, pero ya fue, digamos, superado, cayeron nuevamente en los conflictos, en la controversia, en las acciones bélicas, y así han estado. Ahora mismo hay un estado, entre comillas, de una frágil paz, un acuerdo de paz no declarada, donde ambas partes han dejado de atacarse mutuamente, pero es un conflicto que afecta notablemente lo que es el petróleo, el desarrollo del petróleo a nivel mundial. Recordemos que en el estrecho de Hormuz es la salida del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico hace costa con la mayoría de los países productores del mundo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Omán, son países productores. Y por ese estrecho pasa 20 millones de barriles diarios, prácticamente el 20% de la producción mundial de petróleo, que va dirigida básicamente como un 70% hacia los mercados asiáticos, hacia la India, hacia China, y Japón, Corea, y un porcentaje también hacia Europa, que es trasladado por el Mar Rojo, la mayoría de ellos, por el estrecho Bab el-Mandeb, y pasando al canal de Suez, ingresan en el mar Mediterráneo, y ahí van a surtirle petróleo a muchos países europeos, como Italia, España, Alemania, muchos países, Noruega. Pero en definitiva, esto es una ruta demasiado estratégica y ha sido utilizada, le llaman la yugular del mundo, el mundo energético. Ha sido utilizada por los países, sobre todo por Irán, como un arma geoestratégica, geopolítica, militar incluso, muy importante, porque una vez que se han desarrollado los eventos allí, ahí han quedado varados, entre comillas, con una situación de inseguridad para la navegación, más de 2.000 barcos. Y eso, por supuesto, no solamente son buques petroleros, buques de todo tipo. La mayoría, por supuesto, buques que transportan crudo hacia esos destinos de los cuales hablábamos anteriormente. Pero muchos buques transitan esa vía, llevando equipos, porque no solamente ahí se produce petróleo, profesor, ahí también se produce gas natural licuado, que lo utilizan muchísimo en Europa y que viene de Qatar, mayor productor de gas actualmente, uno de los mayores. En definitiva, también transitan por esa vía. ¿Y qué es la implicación? Bueno, esto impacta totalmente toda la cadena de suministro, toda la cadena logística a nivel mundial, porque el petróleo, en definitiva, es utilizado por el 80 o 90% de todos los vehículos automotores del mundo, por los barcos, aviones, y por supuesto los vehículos que transitan diariamente, de manera que no solamente afecta al mundo del petróleo. Aguas abajo tiene una gran implicación desde el punto de vista de los mercados y las actividades comerciales del mundo. Eso incrementa los fletes, y incrementar los fletes, los seguros y las primas, las pólizas para aseguramiento de estas cargas. En definitiva, eso a su vez impacta, por supuesto, el precio de las mercancías y la escasez de mercancías que se genera. Eso ha sido lo que ha llevado a la voz cantante durante este año a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo impacta eso en Venezuela? Porque hay lo que se llama la teoría del todo, de que establece que el aletear de una mariposa en una parte del mundo puede generar un tsunami en otra parte del mundo, por las implicaciones que eso va llevando. Bueno, aquí en Venezuela eso tiene una implicación también, por supuesto. Venezuela puede convertirse, y se está de hecho convirtiendo, en uno de los polos geopolíticos y geoestratégicos más importantes del mundo, porque más allá de la situación económica, social y política que tenemos actualmente en el país, sin embargo tenemos aquí la reserva más grande del mundo en petróleo, una de las reservas más grandes del mundo en gas y en otros minerales importantes para las tecnologías, tierras raras y otras materias primas que son importantísimas para lo que es la manufactura a nivel mundial, en todos los órdenes. De manera que
ante el polvorín que está convertido ahora mismo el Medio Oriente, la otra gran, digamos, alternativa energética del mundo sigue siendo Venezuela. Y no solamente Venezuela como punta de lanza en Sudamérica, también en Sudamérica tenemos algunos proyectos como el Presal en Brasil, que está prácticamente produciendo más de 4 millones de barriles diarios, el proyecto Vaca Muerta en Argentina, la incipiente explotación petrolera que se está haciendo en Guyana, ilegal por cuanto se está haciendo en contravención con principios del derecho internacional, violando la soberanía incluso o intentando violar la soberanía venezolana sobre los espacios marítimos y sobre su propio espacio territorial. Pero en definitiva, este gran polo que es Sudamérica, este gran núcleo humano y sobre todo desde el punto de vista geográfico, la ubicación estratégica que tiene, se está convirtiendo en los actuales momentos en uno de los sitios más importantes del mundo. Entonces Estados Unidos, ante digamos que el escalamiento que ha tenido la guerra en Irán, que pensaba ser resuelta rápidamente, en definitiva Irán ha venido ofreciendo una resistencia bastante fuerte y no ha podido controlar esa situación allí en el Medio Oriente. Estados Unidos ha tenido que sacar de la reserva estratégica, ha tenido que sacar recursos de la reserva estratégica de Estados Unidos, lo cual es un recurso extraordinario. Por otro lado, profesor, es importante, hay un detalle que poco se dice, que es que los crudos venezolanos, por ejemplo, y de otros países como México e incluso de Canadá, son crudos pesados, crudos que llaman cruzados pesados agrios, que tienen más del 0.5% de contenido de azufre. Eso hace que la refinación de estos productos tenga un mercado muy particular. Bueno, ese mercado está en Estados Unidos. La mayoría de las refinerías que están en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, en Texas, en Georgia, están hechas para procesar petróleo pesado agrio. Que ese petróleo, más allá de que muchos pensarían que es un petróleo que no es comercial, que es estrictamente lo contrario. Es muy comercial porque es un petróleo menos costoso, pero del cual se pueden extraer grandes cantidades de subproductos. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, las refinerías tienen que estar sometidas, tienen que tener estructuras de conversión profunda, hidrocraqueo, y otros mecanismos de procesamiento químico para obtener ese producto. De manera que todas las refinerías o la mayoría del parque refinador de Estados Unidos que está en el sur está confeccionado y está construido en base a petróleo pesado agrio. De manera que al no venir ese petróleo pesado agrio de otros países del Medio Oriente, que también viene mucho petróleo de ese tipo, Estados Unidos tiene que importar. Estados Unidos produce actualmente de 13 millones de barriles diarios, 13.8, pero consume 21 millones. Sin embargo, paradójicamente, exporta más de 4 millones, pero importa 6 millones. Son unas cifras que no parecieran coherentes, pero en definitiva, en la complejidad del negocio petrolero, sobre todo del negocio refinador, tienen sentido, cobran sentido, entre otras cosas, por los aspectos técnicos que estamos explicando en estos momentos. Fíjese, vamos a irnos una pausa, ¿no? Porque yo también tengo que ir, y una de las preguntas, como usted como experto petrolero, la Venezuela de hoy. La Venezuela que está adaptando leyes, y vamos a continuar porque en el último segmento queríamos también tocar de lo importante que es América Latina ante todo este escenario, y más aún en un escenario que el mundo está pidiendo más petróleo, más energía. Vamos a ir a una pausa rapidito, no se separen. Hoy, un desarrollo epistémico como lo es la energía. La energía es importante hoy, y por eso es que en este desarrollo, y volvemos en este desarrollo de este estudio permanente, no podía faltar, estuvimos trabajando el tema de cómo está implícitamente desde febrero de este 2026 una escalada global que pareciera que hoy ya
se incorporan otros países, otras naciones y otros grupos también dentro de lo que es el conflicto en el Medio Oriente, pero también quiero ver y empezar las condiciones, todo lo que se está configurando en este año a nivel petrolero, energético, de parte de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero saludar a la ministra Almao, quien está haciendo un trabajo impecable. Ella es una profesional técnica de petróleo de Venezuela. Yo he visto su accionar y en este tema yo quisiera que tú nos dieras todas esas luces, porque hay también de parte del equipo de producción ha puesto unos videos, pero yo quiero que tú nos des esa visión, apreciado Rubén. Sí, bueno, fíjese que la ministra Paula Henao ha venido trabajando con todo el equipo de PDVSA, han venido, sobre todo en esta etapa, ¿no? Que estamos hablando de los 6 meses en los cuales se tenía que hacer la revisión y la adecuación de todos los mecanismos de participación en el área petrolera aquí en Venezuela. Hay muchas aristas allí, hay muchas aristas. Primero, recordemos que todavía seguimos en un régimen de sanciones y por parte de Estados Unidos. Yo llamo incluso a que Estados Unidos, en esta nueva reconfiguración de la relación con Venezuela y estamos viendo un nuevo accionar, una nueva relación, obviamente. En ese sentido, tenemos que ir buscando, manejando, yendo aceleradamente a lo que es el levantamiento definitivo de las sanciones sobre Venezuela. Actualmente lo que son licencias que se le otorgan a empresas específicas para que puedan operar en Venezuela. Y algunas licencias específicas que le han otorgado también a PDVSA, por ejemplo, una de las más recientes, que es para la recepción de equipos, insumos y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del país a raíz de los terremotos del 24 de junio. Pero en definitiva, la actividad petrolera, en unas recientes noticias que recibíamos, profesor, y comunidad en general que nos escucha el día de hoy, de las 54 empresas mixtas que hay en el país, solamente 9 tienen licencia OFAC actualmente, lo cual, por supuesto, es un porcentaje pequeño en comparación con la reactivación que nosotros estamos buscando para la industria petrolera. Quiere decir una licencia una licencia OFAC, la OFAC, como sabemos, es un organismo adscrito a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, que es el que regula y establece todo el mecanismo de sanciones, no solamente para Venezuela, sino a nivel mundial. Hay muchos países que tienen sanciones también, de acuerdo con los esquemas y los parámetros que maneja Estados Unidos. Pero Venezuela desde hace muchos años viene sufriendo ese mal. Desde el año incluso 2018, 2019 estamos planteando con sanciones. Y en definitiva a partir de este año se han venido flexibilizando, pero falta más. Yo creo que en definitiva, para que podamos desarrollar la industria petrolera en general, tenemos que liberar totalmente el mecanismo de sanciones. Y bueno, yo creo que en definitiva hacia allá vamos. Pero con esas sanciones o esas licencias que tenemos actualmente en vigencia, que permiten a algunas empresas norteamericanas, son 9 las que están ahorita, las que tienen, está la empresa Chevron, está Repsol de España, está la Eni de Italia, la Maurel & Prom de Francia. Son empresas que actualmente tienen las licencias OFAC para operar en Venezuela. Pero ahora mismo van a surgir una cantidad de empresas, ya han declarado, ya han manifestado, ya se han firmado memorándum de entendimiento con muchas empresas que a partir del día de hoy, en vista de que se haya hecho ya la revisión exacta, exhaustiva de cuál es el panorama y de cuál es la sinceración de todo lo que son las empresas mixtas en Venezuela y los contratos de participación productiva que fueron confeccionados y fueron emitidos en el contexto de la ley antibloqueo, que fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017. Bueno, en ese esquema, esos mecanismos, esos contratos que surgieron bajo esa estructura legal, fueron incorporados y fueron admitidos, aprobados en toda su fuerza y vigor por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2026, del 29 de enero. De manera que, bueno, tanto las empresas mixtas como los contratos de participación productiva de ahora en adelante son los que van a marcar la pauta y van a seguir
avanzando con los desarrollos del país. Ya lo anunciaban las autoridades del país, incluso autoridades de algunos voceros del gobierno de Estados Unidos, de que aquí en Venezuela la industria petrolera no había sufrido daños estructurales, no había sufrido daños a razón del terremoto de los dos terremotos del 24 de junio. Pero en definitiva, bueno, a partir de ahora hay que seguir avanzando, hay que seguir invirtiendo, porque ya están dadas las condiciones legales. Ya recientemente, profesor, también es importante, otro instrumento que surgió recientemente fue el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Nosotros nos estábamos rigiendo por un reglamento del año 1943, que era el que estaba en vigencia. Eso fue reformado, o fue derogado, mejor dicho, por un nuevo reglamento que acaba de salir, en el cual se operativiza todas las disposiciones que están establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De manera que la Ley Orgánica de Hidrocarburos da los lineamientos, establece los parámetros legales dentro de los cuales debe participarse en operaciones petroleras en Venezuela, y el reglamento y las normas técnicas aprobadas nos van a dar los mecanismos ya aguas abajo, más específicos, más expeditos, para que se pueda ir avanzando con la explotación petrolera. Siempre en búsqueda de lo que es la soberanía, de lo que es la soberanía energética, la soberanía del país, y sobre todo la estructuración de mecanismos de seguridad cibernética, seguridad lógica, seguridad que garanticen las operaciones en esos términos en Venezuela. Y por otro lado, la transición, que vayamos a una transición energética que no implica que el petróleo y el gas van a ser sustituidos en lo inmediato. Pasarán décadas antes de que eso pase, pero en definitiva nosotros tenemos que buscar mecanismos de mejorar la operatividad y las acciones de ejecución de los negocios petroleros y los proyectos petroleros, en concordancia con la protección al medio ambiente y con los mecanismos internacionales de los cuales Venezuela forma parte. Fíjate, ahí tenemos nosotros una cápsula que yo quisiera verla del equipo de producción, que viene de un canal hermano internacional. Vamos a ver esa cápsula. Lo habíamos adelantado en nuestros titulares. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado este nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo es reconfigurar todo el escenario operativo y financiero de la energía nacional. Vean esto. El instrumento legal busca actualizar el marco normativo de la industria petrolera y gasífera para destrabar trámites burocráticos, optimizar procesos técnicos y dinamizar la captación de capitales locales y extranjeros para financiar la reconstrucción tras el doble sismo del pasado 24 de junio. Después de 83 años, hemos firmado el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 1.389 resoluciones durante estos 83 años fueron estudiados, analizados, y este reglamento, que se adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo de nuestro país. Venezuela, potencia energética, es nuestro objetivo. Y aquí habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio. Por su parte, la ministra de Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, indicó que este reglamento permitirá ordenar y controlar la aplicación correcta de la ley en las dependencias del territorio. La aprobación de esta normativa proporciona estabilidad institucional y reglas claras que promueven la cooperación estratégica entre el Estado y los inversionistas privados. Asimismo, el Gobierno Nacional busca adaptar la industria matriz del país a las exigencias del mercado energético internacional. Asimismo, las autoridades proyectan que la reactivación de las inversiones se traducirán directamente en soberanía económica y en recursos destinados al bienestar de la población. La mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, afirmaba que este sector energético será el eje para la reconstrucción del país y atender sobre todo a las víctimas del doblete sísmico registrado el 24 de junio. En una mesa de trabajo con el Gabinete Económico, con el sector energético, se ratificaba el objetivo de seguir consolidando a Venezuela como una potencia energética mediante el nuevo reglamento de esta Ley Orgánica de Hidrocarburos, transformando el crudo y el gas en recursos financieros necesarios para esta emergencia. En el encuentro también se evaluaron mecanismos
mecanismos para acelerar la captación de capitales. Rodríguez enfatizó que el aparato productivo sigue siendo operativo pese a las adversidades, buscando que la industria hidrocarburífera sirva de soporte logístico para estabilizar la realidad social y el bienestar de toda la población. Fíjate que podemos ya irnos en lo que es la adecuación jurídica. ¿Estamos por el camino correcto? Fíjense que uno de los aspectos más importantes del reglamento ya establece cómo va a ser el tratamiento. Ley y reglamento. Ley y reglamento. Ley de hidrocarburos del 29 de enero de 2026. Reglamento del 7 de julio de 2026. Ambos instrumentos van a operativizar la actividad petrolera en el país en los próximos años. Esto es muy importante conocerlo. De manera que, es como lo explicaba la presidenta en el material que vimos, se recogió más de 1000 resoluciones que se han dictado en el país en los últimos 83 años. Recordábamos que desde 1943 estábamos nosotros siendo regidos por el reglamento de la ley de hidrocarburos. De manera que, bueno, este reglamento tendrá, por supuesto, su estudio, su análisis, irá diciendo su verdadera operatividad en la medida que vaya avanzando, que vayan avanzando las operaciones. Por supuesto, el desarrollo de cualquier actividad, incluso la actividad petrolera, no puede ser la excepción, en cualquier parte, no solamente depende de una ley y un reglamento, también depende del establecimiento de políticas públicas adecuadas, que vayan consustanciadas por el sector público para ir avanzando y para ir desarrollando y perfilando lo que va a ser el desarrollo petrolero de los próximos años. Por otro lado, el sector privado, muy importante, tiene que fortalecerse, tiene que comprometerse al desarrollo del país. Cuando hablamos del desarrollo del sector privado, el sector privado nacional, pero también la industria petrolera es necesita grandes capitales, grandes recursos financieros y recursos de todo tipo, recursos también logísticos, recursos de todo lo que es la infraestructura, todo lo que es la dotación, la procura de materiales y equipos que históricamente siempre han venido del exterior. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama ingeniería a la inversa. Nosotros tenemos que generar condiciones para que producir eso aquí en Venezuela, captar las tecnologías, que haya esa generación de las tecnologías necesarias para que los venezolanos seamos capaces de ir generando soluciones internamente para desarrollar nuestra industria petrolera. Es todo un abanico, profesor, que se está abriendo, es un universo que se está abriendo en el mundo de la energía, y es un antes y un después. Por eso yo hablaba y siempre lo he sostenido que hubo un cambio de modelo a partir de este año con estos dos instrumentos que están saliendo a la luz. Y que, bueno, además de esta reestructuración que se están haciendo en todos los mecanismos que hasta el momento aquí han existido, como son las empresas mixtas y los contratos de participación productiva, los contratos los contratos de participación de hidrocarburos y otros mecanismos que también surgieron en el pasado, están siendo objeto de análisis, o ya fueron, al día de hoy ya se está culminando el periodo, para que ese análisis y toda esa reestructuración, todo ese mapeo de lo que es el sector petrolero venezolano pueda ser desarrollado. Ahora bien, ¿qué viene ahora en lo futuro? Que ya hablamos del pasado, ¿qué viene para el futuro? Primero, yo creo que lo más importante, en mi opinión, es la reconstrucción del país, atender las necesidades de la población más afectada por los terremotos que ocurridos el pasado 24 de junio, y, por supuesto, ir a la reconstrucción de esas zonas afectadas. Esto ya se están tomando acciones, incluso veíamos que incluso se solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la creación de una jurisdicción especial para el tratamiento de todos los órdenes, desde el punto de vista del derecho civil, desde el punto de vista de todo lo que son el proceso de arrendamiento, la generación de vivienda, las construcciones de vivienda, todo ese universo de situaciones y de procesos que estén orientados a la atención primaria de los afectados por el terremoto debe ser prioridad en Venezuela. Por otro lado, bueno, seguir fortaleciendo la actividad petrolera. Creo y he sido siempre un propulsor y un convencido de que solamente el petróleo y el gas en menor medida en Venezuela
puede de momento desarrollar y activar e impulsar todos los otros sectores de la vida nacional. Nosotros tenemos que apalancarnos en el petróleo. El petróleo es la única fuente, la única materia, el único recurso que tiene Venezuela en grandes cantidades que puede ser capaz de generar financiamiento a gran escala, que pueda ser capaz de generar aceptación internacional y inversión internacional a gran escala. Y a partir de allí, aguas abajo, apalancar e impulsar otros desarrollos en el área industrial, el área turística, el área agrícola y pecuaria, tanto del área de la construcción, el comercio, tantos aspectos que hay que desarrollar en un país. Pero en definitiva, ahora mismo Venezuela creo que solamente cuenta con el petróleo para apalancarse. De manera que nosotros tenemos que ser creativos, hacer cosas que nunca hemos hecho con el petróleo. Nosotros tenemos que monetizar el petróleo. Tenemos la reserva más grande del mundo, hay mecanismos para hacer eso. Hay 3, 4 mecanismos ya bien establecidos internacionalmente mediante los cuales Venezuela puede ser capaz de levantar financiamiento para la reconstrucción. Estamos hablando, profesor, que según cifras iniciales, estaríamos hablando de que aproximadamente entre 15 y 25 millones de dólares, 25.000 millones de dólares serían necesarios para la reconstrucción. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde van a salir esos recursos? De la ayuda internacional vendrá parte de allí y la agradecemos enormemente, como ya hemos venido recibiendo la ayuda internacional. Pero los venezolanos también tenemos que tener la capacidad de generar esos recursos bajo los mecanismos que podamos hacer. Por otro lado, tenemos ahora mismo un proceso de revisión, de atención de lo que es la deuda externa venezolana, que tiene unas cifras, está en proceso de revisión, pero las cifras que han surgido inicialmente, bueno, escapan de toda lógica de lo que pudiéramos nosotros pensar que pudiéramos acometer en el corto plazo. Nosotros tenemos que ir a mecanismos de permitir que esas deudas puedan ser canceladas, puedan ser asumidas, y por supuesto Venezuela tiene que tomar la responsabilidad de en los casos en que efectivamente las deudas puedan ser comprobables y puedan ser totalmente verificadas, debemos asumir la responsabilidad de ellas. Pero debemos también pedir moratorias, porque el país está ahora mismo en una crisis muy grande a raíz de los terremotos. De manera que son varios temas grandes temas, esos temas del país que nosotros tenemos que ir avanzando. Bueno, y el gobierno nacional ya ha venido avanzando con eso, y yo creo que en definitiva en los próximos años nosotros todos los venezolanos tenemos que ponernos en esa tónica, en temas de soberanía nacional, utilización estratégica de los recursos energéticos y protección de nuestro Estado, de nuestro territorio. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que es importante toda esta visión de estudiar quiénes somos, dónde estamos y lo importante, el posicionamiento energético que tenemos nosotros ante un mundo multicéntrico, multipolar y con unas escaladas de guerra que pedimos desde aquí que llegaran a entendimientos diplomáticos. No se separen, vamos a continuar con todos estos temas que son referentes informativos el día de hoy. Nos volvemos en esta fórmula perfecta de estar, como siempre, en referentes informativos, diferentes siempre, que nos dan una ventana, como cuando empezamos hace 11 años, Rubén. Nosotros hablábamos que estamos abriendo una ventana de tu cotidianidad. Son esos recuerdos, son esos mensajes que nos llegan. Estaban empezando las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? No se sabía exactamente a nivel de opinión pública el daño que iban a generar, que lo sabíamos y lo decíamos por esta pantalla.
con la objetividad y con el respeto. Por eso es que hoy, dentro de todos estos temas, hay que felicitar al gobierno bolivariano que lleva la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez a la Asamblea Nacional, que hoy está dando una adecuación oportuna, como siempre, a las nuevas realidades globales. Por eso es que es importante seguir en esta construcción de una comunicación alternativa para lograr que nuestro pueblo, con la conciencia, tenga visión de cómo ir construyendo en unidad nacional esta nueva época de renacer, sin duda, hacia la esperanza. Por eso es que ahí, Rubén, con todo el debido respeto, tenemos un video. Vamos a verlo, para seguir comentando, porque mira, pareciera que tú como que viste, yo que no le muestro, nosotros no le mostramos los materiales audiovisuales, ni nada, sino por el contrario, el equipo de producción, pero va concatenado con esto. Vamos a ver, quiero saludar a la familia de Telesur, que hemos tomado, y hay un análisis que es importante, que es la energía. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Durante décadas, el mercado petrolero global ha respondido siempre o principalmente a una lógica geopolítica, un conflicto internacional o una guerra elevada que marca los índices del precio del crudo, mientras los periodos de estabilidad favorecen su descenso. Sin embargo, esta relación directa comienza a modificarse. Vamos a conocer más detalles a través del siguiente informe. Aunque las tensiones internacionales continúan influyendo en las cotizaciones de petróleo, el comportamiento del mismo depende cada vez más de una combinación de factores económicos, industriales y tecnológicos que están redefiniendo el sistema energético mundial. Actualmente, el mercado produce más de 100 millones de barriles diarios y enfrenta un escenario donde la oferta, la demanda y las expectativas económicas pesan tanto como los acontecimientos geopolíticos, las decisiones de producción adoptadas por la OPEP+, la desaceleración del crecimiento económico en algunas regiones, el comportamiento del consumo en China y la expansión de nuevas tecnologías energéticas están configurando un entorno más complejo para productores, inversionistas y consumidores. A ello se suma la transición energética, que impulsa inversiones en fuentes renovables sin desplazar, por ahora, el papel estratégico del petróleo. Sectores como el transporte marino, la aviación, la petroquímica y buena parte de la industria pesada continúan dependiendo del crudo, mientras la demanda mundial mantiene niveles elevados. En este contexto, las grandes potencias energéticas buscan adaptarse a un mercado donde la estabilidad ya no depende únicamente de evitar conflictos, sino también de garantizar inversiones, diversificar mercados y responder a una demanda cada vez más cambiante. Para los países productores, el desafío consiste en interpretar esta nueva dinámica y aprovechar un escenario donde el petróleo continúa siendo un activo estratégico, aunque bajo reglas diferentes a las que dominaron durante gran parte del siglo XX. Ahora, si el mercado petrolero ha cambiado, también lo ha hecho la estrategia de las principales proveedoras del energético. Estamos hablando de los países productores. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados continúa siendo uno de los actores con mayor capacidad para influir en los precios internacionales, pero hoy enfrenta un escenario más desafiante que en décadas anteriores. En los últimos meses, por ejemplo, el grupo ha adoptado, o la organización con propiedad para decirle, ha incrementado gradualmente su producción con el objetivo de recuperar participación de mercado sin provocar un exceso de oferta que presione los precios a la baja. La estrategia busca responder al crecimiento de productores fuera de esta organización, como Estados Unidos, cuya industria de petróleo de esquisto mantiene una elevada capacidad de producción. Sin embargo, la OPEP Plus ya no toma decisiones considerando únicamente la geopolítica, también evalúa la evolución de la economía mundial, las perspectivas de consumo y el comportamiento de los inventarios internacionales. El objetivo es evitar fuertes desequilibrios que generen volatilidad en un mercado donde la estabilidad enfrenta retos complejos. Y después de varios años como principal, además, motor del crecimiento del consumo mundial, como es el petróleo, China comienza a mostrar una dinámica absolutamente diferente. Aunque continúa siendo el mayor importador. Bueno, estamos hoy desarrollando también un poco de utilizar tanto medios nacionales como medios internacionales, ya que el tema es complejo y con la calidad de que tenemos aquí a Marble Energy, una firma que se dedica a la investigación, pero también a todo lo que tiene que ver el negocio petrolero, pero estratégico. Ha sido asesor
en varias oportunidades en nuestra respetada Asamblea Nacional. Quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Junta Directiva, a las diputadas y diputados que conforman el poder de lo que es hoy el legislativo. Y como siempre, tú hablaste del Tribunal Supremo, quiero saludar desde aquí a la postdoctora en Seguridad de la Nación y doctora en el tema jurídico, que es la doctora Carlicia, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a los demás magistradas, magistrados que componen este poder del Estado, y irnos y enfocarnos, por ejemplo, Gustavo Vizcaíno, postdoctor en Seguridad de la Nación, el Contralor, el Fiscal General de la República, el doctor Larry de Boy, estudioso de todos los temas de lo que es hoy el derechos humanos. Es una configuración hoy que la energía está intrínsecamente con nosotros, vinculados desde hace más de 100 años. ¿Cómo hoy podemos nosotros, con esta adecuación real del mundo como está, estamos bien, como te lo dije en el segmento pasado, estamos bien encaminados, estamos dando luces hoy para decir que la Venezuela de hoy está adaptada a todo este mundo y que seamos seguros como proveedores ante las necesidades mundiales? Bueno, mire, profesor... disculpe que te haya enganchado ahí. No, fíjese, quería también hacer un comentario antes de entrar en ese tema, que justamente usted mencionaba que el referente informativo tiene 11 años en el aire. Yo lo felicito porque es un programa que mantener durante 11 años un programa diariamente no es fácil, es un desafío comunicacional, y lo han hecho muy bien. Y fíjese que nació en el año 2015, y el año que justamente pasaron muchas cosas. El año 2015 se celebró aquella famosa convención, el Acuerdo de París, donde los países del mundo acordaron, y era un proceso de descarbonización de la energía. Es uno de los hitos en el mundo de la energía. Esa convención, el Acuerdo de París del año 2015, y se establecieron lo que llaman las metas del 2015-2030, metas que de paso no se han cumplido hasta la fecha. No solamente... Eso es un acuerdo que están casi todos los países del mundo allí involucrados, incluyendo Venezuela. Pero por otro lado, también en el año 2015, la ONU emitió aquella resolución que en definitiva es una de las grandes decisiones que se han tomado en el mundo como desde el punto de vista institucional, de las instituciones, en este caso la ONU, cuando los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos que sacó la ONU, que emitió, mediante los cuales son las grandes, digamos, los grandes temas del mundo, y cuáles serían sus soluciones, su diagnóstico y soluciones. Y el número 7, por cierto, es la energía. ¿Cómo hacer que la energía llegue al mundo? Porque en definitiva más del 10% de la población mundial no tiene energía eléctrica al día de hoy. Y la energía y el mundo enfrenta grandes desafíos con el tema de la energía. ¿Cómo hacer que la energía sea cada vez más sostenible, más limpia, que llegue a la mayor cantidad de personas en el mundo? Eso es uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Pero también en el año 2015 fue cuando en marzo Guyana empezó las perforaciones de petroleras en las proyecciones marítimas del área de la zona de reclamación. Y para nosotros también es un hecho, digamos, es un hito ese año para todos los que somos estudiosos y hemos estado trabajando en el tema del Esequibo, de la defensa de la Guayana Esequiba. De manera que ese año 2015 yo me imagino que este programa surgió a raíz de esos grandes retos que estaba enfrentando el mundo. Y bueno, dio la talla porque en definitiva ha seguido avanzando y se ha puesto en la actualidad. Y fíjese que concatenándolo con lo que estábamos viendo, ese programa tan interesante que usted ponía ahí, ese micro, es increíble. Los que somos estudiosos del tema de energía, es fascinante, de verdad. El delicado, digamos, y el estratégico equilibrio que tiene que ver con la energía. Los estudios, la energía es un commodity y como tal, sobre todo el petróleo, y como tal se cotiza, es
mayor exponente de lo que es la ley de la oferta y la demanda en el mundo. Cualquier situación a nivel mundial puede impactar el precio del petróleo. Cualquier situación, hasta la más banal que nosotros podamos ver. De manera que los países, que unos son productores, otros son consumidores, bueno, todos tienen una u otra manera, están relacionados con la energía, todos, no hay ninguno que no esté relacionado con la energía, con el petróleo, con el gas, no hay ninguno en el mundo. Y las grandes organizaciones, como la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de los cuales Venezuela es uno de sus fundadores y hasta la fecha hace uno de sus grandes apoyos, hacen esos análisis permanentemente. Yo invito, profesor, a que la comunidad, la audiencia y todo, veamos los reportes que emite la OPEP cada mes. Ya el mes, aproximadamente a mediados del mes, entre el 10 y el 12, el 13, ya la OPEP está sacando un reporte en el cual establece, que siempre lo vemos porque ahí se establece cuáles son los niveles de producción de cada uno de los países, tanto los que son de la OPEP como los países no OPEP, que también son un factor importante en el mundo. Pero en definitiva, allí no solamente se hace ese análisis o esa información, allí se hace una cantidad de análisis sobre lo que es el mercado energético mundial, que sería interesantísimo que lo pudiéramos, bueno, las personas que son estudiosos de estos temas, que pudiéramos seguirlo o por lo menos ver uno de esos informes mensuales de la OPEP, donde pero son bastante extensos, pero se hacen unos análisis súper complejos de cómo es ese equilibrio, cómo es ese mecanismo de que regula el mercado petrolero mundial. A veces países que producen menos petróleo, otros a veces toman decisiones en conjunto. La OPEP, recordemos que la OPEP son 13 países inicialmente, pero después fueron incorporados 10 países más, donde está Rusia. Los grandes productores están allí, en la OPEP, está Arabia Saudita, está Rusia, está Venezuela y están varios países. Son en definitiva 23 países productores de petróleo, producen entre todos ellos más del 40% del petróleo mundial. Y las decisiones que ellos tomen, cartelizadas en su conjunto, influyen en gran medida en lo que es el impacto del precio y del mercado internacional. Venezuela ahorita tiene ante sí grandes oportunidades y grandes retos, grandes desafíos. Venezuela es un país que, como ya lo decíamos anteriormente, tiene la reserva más grande del mundo de petróleo y la octava más grande del mundo de gas. Sin embargo, se están haciendo actualmente algunas certificaciones que, cuando sean concretadas, Venezuela va a pasar a ser la cuarta reserva de gas del mundo, de gas natural. Ahora, ¿cómo aprovechamos eso los venezolanos? ¿Cómo aprovechamos lo que yo muchas veces he dicho, ese océano de petróleo y de gas en el cual estamos nosotros posados como país? Bueno, ese es el gran reto que nosotros tenemos como país, como gentilicio, como pueblo. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que generar las condiciones institucionales, legales, normativas, operativas, de todo tipo, de todo orden. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo ve a PDVSA hoy? PDVSA es la empresa operadora. El esfuerzo que ha hecho ELSI en cuanto a ese tema. Y se ve el esfuerzo porque en definitiva los niveles de producción petrolera han ido incrementándose a pesar de todo, a pesar de las sanciones, a pesar de todas las limitaciones que ha habido en Venezuela en los últimos años. Venezuela llegó a estar, profesor, produciendo alrededor de 400.000 barriles diarios, cuando Venezuela en un momento producía más de 3 millones, casi 3.500.000 barriles diarios. Ahora mismo estamos produciendo 1.200.000 barriles diarios. Yo la ministra la saludo, la conozco desde hace muchos años, sé que es una persona capaz, una persona digamos que tiene una trayectoria, tiene mucha experiencia y una persona que se ha manejado con niveles de pulcritud y que le hace falta a la industria petrolera, porque en definitiva en estos últimos años hemos visto cosas que la han dejado mal parado desde el punto de vista del manejo. Sin embargo, ya desde hace algunos años, cuando llegó la presidenta Delcy Rodríguez, que fue cuando fue nombrada ministra y tomó el control, digamos, de la actividad petrolera, se ha visto un incremento de la producción sostenido, a pesar de todas las dificultades, pero que en definitiva ahora creo que sí se va a dar un salto cuántico, porque con todas estas condiciones que se están generando actualmente desde el punto de vista normativo, de este nuevo modelo de desarrollo de la industria petrolera, creo que es una buena oportunidad para que Venezuela avance
hacia donde está llamada. Venezuela está llamada a un destino grande, Venezuela está llamada a ser un país desarrollado, Venezuela está llamada a ser un país que esté acorde con las realidades del mundo actual, un país moderno, un país justo, un país honesto, un país donde los venezolanos vivamos bien, tengamos buenos niveles de vida, o sea, muchas cosas por mejorar en Venezuela, de verdad, pero creo que es el gran reto que tenemos los venezolanos por delante. Nos hemos quedado aquí por muchos años, hay muchos venezolanos afuera también que Dios quiera que puedan regresar y hay que generar las condiciones para que regresen porque el país de todos tenemos que generar las condiciones para construir esta nueva Venezuela que están haciendo de ahora en adelante. Estamos construyendo la esperanza, siento yo. Yo creo que sí. Venezuela entró un momento de esperanza, un momento de una nueva época, una nueva etapa del país. Yo la veo y la ve la gente en la calle. Y la gente tiene mucha fe, profesor, la gente tiene mucha fe que el país va a salir adelante. Fíjense que a pesar de todas las cosas que nos han pasado a los venezolanos en los últimos años, nos ha pasado de todo. Y sin embargo, lamentablemente sufrimos un terremoto, un doblete sísmico, que incluso probabilísticamente, estadísticamente, es muy difícil que ocurra. Desde que ocurran dos terremotos, sobre todo con ese tan corto periodo de tiempo entre uno y otro. Es el más corto en la historia que la historia de la humanidad que se haya registrado. Sin embargo, Venezuela está allí. Venezuela sacó lo mejor. El venezolano sacó lo mejor en esa situación. Veíamos a la gente y todavía lo vemos. Y no debemos desmayar, profesor. Claro. No debemos olvidar a La Guaira, que fue la más afectada, pero aquí en Caracas también fue afectada y hay otras regiones del país. No, y hay grandes, lo que pasa es que gracias a Dios se está llevando, sí, pero hay daños en edificaciones que tienen añales en toda la ayer salió un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos donde reubicó el epicentro del segundo terremoto, el de 7.5 en la escala de Richter. Ya no fue en Yaracuy, como se había hablado inicialmente. Ese terremoto está a menos de 20 kilómetros de Catialamar. Sí, y eso Funvici y todo viene corriendo un tiempo. Sí. Pero vamos a irnos a una pausa, doctor. Vamos a ir a una pausa con el doctor Rubén Bolívar. Marble Energy. Tenemos hoy al doctor Rubén Bolívar, experto petrolero. Igualmente todo lo que tiene que ver hoy con el derecho internacional. Y ahí vamos un poco con el tema internacional, Rubén, porque es importante tocar un tema que es la América, la capacidad que tenemos para suplir la energía. Ahí tenemos un video que gracias al tema de estas cápsulas, cuando son de afuera por vía YouTube, y ahí ponemos cortesía de YouTube, siempre la ubicamos para el respeto de nuestras usuarias y usuarios. Vamos a ver esa cápsula. Especialistas, políticos y medios de comunicación hablan de una gran oportunidad para los países petroleros de América Latina en esta coyuntura. Pero ¿la hay de verdad? ¿Está la mesa servida para un negocio fácil? ¿Se debe aumentar pronto la extracción de petróleo? Porque la ausencia de Rusia, uno de los grandes proveedores para los países occidentales, está teniendo un efecto enorme y llegó a elevar el precio del barril de petróleo a niveles insospechados, alrededor de los $100, muy por encima del valor promedio de los últimos años. Rusia, uno de los 3 grandes países petroleros, contribuía hasta hace poco con cerca del 11% a la oferta global de crudo, casi lo mismo que los otros 2 líderes, Estados Unidos y Arabia Saudí, con una producción muy superior a la de cualquier otro país. Pero los países latinoamericanos, con Brasil en el 8º lugar de la lista y después México en el 13º, se aproximan a la producción de Rusia. Hay un hueco que, al menos teóricamente, parece posible llenar, una gran oportunidad para los productores de América Latina. Pero ¿es real? Preguntamos a Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía.
La oportunidad está dada por los altos precios del petróleo. Eso lo que hace es habilitar una serie de producciones regionales que por bajos precios del petróleo no estaban en condiciones de ser productivas. Es decir, por ahora se reviven explotaciones que estaban estancadas debido a su baja rentabilidad, como las de Vaca Muerta en Argentina. Venezuela, por su parte, disfruta un parcial alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y empieza a exportar de nuevo a Europa. Pero eso es todo un proceso gradual que no se espera tampoco que sea inmediato. Los otros mercados regionales están comprometidos con aumentar su producción, pero eso no termina teniendo una incidencia en el mercado de oferta global. El margen para aumentar la producción es muy pequeño ahora, sin embargo, la capacidad potencial está dada. Latinoamérica ocupa el segundo lugar entre las regiones del mundo con las mayores reservas probadas, solo por detrás de Oriente Medio. Estos cálculos varían según quién los hace, pero no por mucho. La oportunidad existe, pero aún hay grandes obstáculos. Nos lo dice Aldo Flores Quiroga, exsecretario general del Foro Internacional de Energía, que reúne a los ministros del ramo de 71 países. La clave aquí es que no se trata solo de tener reservas, sino de tener las políticas públicas, los incentivos para permitir la inversión de largo plazo que además propicie el aprovechamiento de estos recursos. Y en ese rubro, América Latina todavía no está dando señales claras. Por ahora, los países productores mejoran sus ingresos gracias a los altos precios. Son ingresos muy bienvenidos en vista de la crítica situación de la región en lo social y lo económico. Pero conquistar nuevos mercados solo se logrará con inversiones a largo plazo. ¿Y qué sucederá? ¿Se mantendrán los precios altos? Los productores latinoamericanos pueden ser optimistas. Mientras el costo de extracción de su crudo es de cerca de $15 por barril, aunque llega hasta 40 en casos extremos, las previsiones de los analistas para el precio del crudo en el próximo año varían entre 55 y $125. El contexto de precios del petróleo en el actual contexto geopolítico permite prever un horizonte temporal de precios por encima de los $60-70 mínimo por un plazo razonable. Pero hay otro elemento que está sobre la mesa, que si no se monetizan esos recursos de forma temprana, el riesgo de que esos recursos terminan quedando en el subsuelo termina siendo muy grande. La decisión se complica. El riesgo de que un recurso se quede sin aprovechar porque su explotación deja de ser rentable es real. Pero Aldo Flores nos recuerda que el petróleo seguirá siendo indispensable en la industria petroquímica y no desaparecerá como combustible por mucho tiempo. Es realmente muy poco probable que el mundo vaya a dejar de utilizar combustibles fósiles, hidrocarburos en general, en los siguientes 20, 30 años. Puede reducir su consumo, pero es poco probable, porque toda la economía mundial, la infraestructura de transporte. Bueno, la mesa está servida para culminar hoy con un buen balance. Sí, bueno, mira, muy interesante este material que acabamos de ver. De verdad que felicito al equipo de producción y a usted mismo, profesor, porque todo lo que han colocado hoy para darnos un banquete, los estudiosos de los temas energéticos. Muy bien fundamentados y muy bien estructurados. Pero en definitiva son objetos para el análisis. Lo que hablábamos de que el negocio petrolero depende de un frágil equilibrio entre precios, el mundo geopolítico influye de una manera extraordinaria. Por ejemplo, profesor, nosotros vemos que la producción de Estados Unidos subió en los últimos años. Estados Unidos dio un salto cuántico en la producción. Estaban alrededor de 8 millones de barriles en producción hace como unos 8 o 10 años. Y en un lapso de 4 o 5 años aumentaron a 13 millones de barriles. Y allí se han mantenido. Pero básicamente el petróleo que produce Estados Unidos, el que llaman petróleo fracking, esa técnica que es mediante la intervención de las rocas, la roca madre, con procesos de presión con agua.
y son altamente generadores de contaminación y de afectación del medio ambiente. En muchos países no permiten esos mecanismos de producción petrolera. Sin embargo, Estados Unidos liberó de alguna manera las limitaciones ambientales y pudo incrementar su producción en gran medida. Pero Estados Unidos tiene un precio de lo que llaman un pic de $60 del barril. Si el precio del barril baja de $60, se hace inviable el mantenimiento de la producción petrolera norteamericana. Por otro lado, Estados Unidos tiene una reserva de aproximadamente 45 mil millones de barriles, cuando Venezuela tiene 300 mil millones de barriles. Entonces ya vemos una gran diferencia entre lo que es la producción venezolana y lo que es la producción de Estados Unidos, de cara al futuro. Entonces todos estos elementos son importantes, porque tiene que haber ese equilibrio. A veces vemos que países como Arabia Saudita, que están produciendo 6, 7 millones de barriles, tiene capacidad incluso hasta producir mucho más. Estados Unidos, Arabia Saudita es el único país del mundo que puede prácticamente aumentar 1 millón de barriles, prácticamente de un día para otro, porque tiene las capacidades, tiene todo instalado. Pero el ingreso en el mercado internacional de 1 millón de barriles de un día para otro implicaría un bajón en el precio del petróleo, lo cual haría inviable muchos de los proyectos a largo plazo. Por eso es que en un país como Venezuela, no solamente dependemos de lo que es una ley, que ya es bastante positivo, por cierto, y un reglamento que ya nos está fijando cómo deben ser las condiciones de operación desde todo punto de vista, fiscal, operativo, de recursos, de procuras, incluso regula el reglamento, hasta cómo va a ser la resolución de conflictos en caso de controversias entre las partes contratantes, ya sea abierto a la jurisdicción internacional como un mecanismo para atenderlas. Eso es positivo, pero también tienen que haber políticas públicas que estén orientadas a desarrollar a largo plazo la actividad petrolera. De manera que, bueno, es un llamado de atención en ese aspecto. Nosotros tenemos que generar las condiciones que hagan posible que las inversiones sean a largo plazo, con horizontes de 20, horizontes de operativos y financieros de 15, 20 y 25 años, para que puedan ser viables la industria petrolera. Aquí se habla muchas veces, profesora, casi que alegremente, de que nosotros podemos producir 5 millones de barriles diarios. Venezuela no es que no esté en capacidad, está en el subsuelo el recurso, pero primero digamos el ingreso financiero que tendría que haber para llegar a esos niveles sería demasiado grande. Venezuela no lo tiene en estos momentos. Aquí hablábamos incluso antes de la reconstrucción, antes de que pasara lo del 24 de junio, aquí se había hablado entre las proyecciones para los próximos años llevar Venezuela a unos niveles de poder producir 1 millón de barriles, 1,5 millones de barriles en un lapso de 5 años. Habría que invertir 10.000 millones de dólares al año, 100.000 millones de dólares en un lapso de 10 años. El doctor Jorge Rodríguez hablaba de captar inversión por medio de los commodities, que en todas estas cápsulas que hemos visto se habla de eso. Sí, no, es decir, la Asamblea Nacional está en ese camino y estamos en ese camino consono. Yo le tomo la palabra porque yo veo como Marvel. Exacto, y de hecho nosotros estamos haciendo unos estudios en ese sentido, desde el punto de vista financiero, con expertos que forman parte de nuestros aliados, que monetizar las reservas petroleras. Ajá. Porque lo decía ahí el material, el analista, no hacemos nada con que el recurso se quede. Venezuela tiene recursos para 200 años, pero ¿va a ser el petróleo la primera fuente de energía del mundo dentro de 200 años? No lo va a ser. No lo sabemos. Hablaban allí de 20, 30 años, pero nosotros tenemos recursos para 100 años, más de 100, al ritmo actual más de 100 años, al ritmo actual de producción, de acuerdo con las reservas que tenemos. De manera que tenemos que es lo que yo hablaba anteriormente, ser más agresivos en buscar mecanismos que podamos utilizar ese recurso que está en el subsuelo, que tenemos allí, ese universo, ese océano de petróleo en el cual estamos nosotros los venezolanos montados, hacer que eso valga y que Venezuela, en estos momentos de gran dificultad de todo tipo, nosotros podamos apalancarnos en eso, en ese recurso que lo tenemos allí, que es el único de que generar financiamiento a gran escala. Ahora, para eso tenemos que ir a mecanismos bien novedosos.
quizás no tan novedosos porque internacionalmente se han utilizado, pero tenemos que utilizarlos nosotros, mecanismos financieros de apalancamiento de instrumentos financieros en base a los recursos energéticos, en base al petróleo, en base al gas. ¿Cuántas empresas tenemos fuera de Chevron hoy aquí para ir viendo ese tema de la inversión? Bueno, aquí teóricamente, y eso lo vamos a ver a partir del día de hoy, en estos próximos días, cuando los reportes de los primeros 6 meses empiecen a salir a la luz pública. Pero en definitiva, ahora mismo habían 54 empresas mixtas 54. Aquí, empresas mixtas en Venezuela. Esas empresas mixtas de muchos países, esas fueron constituidas bajo el esquema que estructuró el presidente Chávez cuando hizo su desarrollo, digamos, del modelo que él concibió con su equipo, obviamente, y sacaron emitieron la ley fue promulgada la ley de hidrocarburos del año 2001, con una reforma del 2006, y bueno, todas las resoluciones que salieron en estos últimos años. Pero en definitiva, durante todos estos años, han habido muchísimas empresas transnacionales que están aquí en Venezuela. Ahora mismo, muchas de ellas se fueron, pero han mantenido la participación en las empresas mixtas. Porque en las empresas mixtas, recordemos que es una empresa venezolana que está constituida por un 60%, una empresa venezolana. Tienen las acciones aquí que todavía. Es PDVSA, y un 40% por empresas transnacionales. Es decir, las acciones no fueron cedidas, ni vendidas, ni nada. No, están todavía en los registros, todavía están registradas esas empresas allí, todavía esas empresas tienen la participación. Ahora el ministerio, en vista de este estudio que ha analizado, que empresas que no han cumplido con los planes de operativos a los cuales se comprometieron, no han cumplido con las erogaciones financieras a las cuales se comprometieron, bueno, eventualmente les van a ser retiradas las participaciones, porque eso lo establece el mismo mecanismo de la empresa mixta, que fueron aprobados por la Asamblea Nacional, los contratos de constitución y participación en empresas mixtas, y las propias actas constitutivas de las empresas mixtas establecen que las empresas extranjeras o venezolanas, porque hay algunas venezolanas también participando en empresas mixtas, que no cumplan con los planes operativos, los planes administrativos, los planes financieros, a los cuales se comprometieron para optar a esas empresas mixtas, el Estado tendrá la potestad de serle retirada la participación. Que por cierto, de acuerdo con la ley anterior, esa participación, tanto el ingreso como el retiro, debía ser aprobado cualquier modificación por la Asamblea Nacional. Eso ya no es así, ya el organismo, el Ejecutivo tiene la facultad, la potestad, de acuerdo con la reforma de la ley, de tomar la decisión a través del Ministerio de Hidrocarburos de asumir el control del operativo de las empresas mixtas y llamar a otros actores. Son empresas que ya están constituidas, son empresas que ya tienen asignados campos, que tienen reservas de petróleo certificadas, y son campos que ya se les ha hecho durante muchos años, se le ha metido inversión, se le han hecho operaciones, se han hecho una cantidad de cosas. Bueno, ahora cambiarán los actores. Ahora Venezuela llamará a un nuevo llamado, una ronda de negocios en las cuales nuevos actores vengan a participar en las empresas mismas. Asimismo, en los negocios de gas, el gas tiene una particularidad que no se maneja como el petróleo en Venezuela desde el punto de vista legal, que el gas puede ser asumido y controlado totalmente por empresas privadas. Pueden ejecutar toda la cadena de valor de todas las actividades de exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización. Toda esa cadena de valor, lo que llaman upstream, que es aguas arriba, midstream, aguas intermedias, y downstream, aguas abajo, eso puede ser ejecutado por un privado de manera independiente, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. En ese esquema, nosotros tenemos que procurar sacar a negocio más de 60 campos que ya están delimitados, estructurados. Tú estuviste en estos días cuando yo me comuniqué contigo, estabas por allá por Anzoátegui, en Monaga. Sí. ¿Cómo tú ves hoy esos espacios territoriales que está impregnado? Porque a mí me gusta buscarle la potabilización para que nuestro pueblo, en los caminos reales o donde estén, en los circuitos comunales o en las urbanizaciones, con su junta de condominio, perciban en esos territorios cómo tú ves
la participación tanto del sector petrolero público como el sector petrolero privado, podemos recuperar esos tiempos que no fueron productivos, esos campos. Total, hay que invertir. Absolutamente, absolutamente. Tú estabas haciendo un análisis. Y de hecho, hay una gran esperanza, profesor. Sí. La gente está muy esperanzada, la gente tiene fe, confianza. El venezolano siempre es echado para adelante. El venezolano está preparado. Una de las cosas que veo mucho, activando las empresas, a nivel en los registros, a nivel operativo, sacando toda la documentación de las empresas para tenerlas listas operativas desde el punto de vista administrativo para poder participar en proyectos, pero por otro lado también el área operativa, las máquinas, recuperando las máquinas, recuperando maquinaria, talleres, recuperando los campos, recuperando lo que llaman los estacionamientos, que son los patios donde se ubican las instalaciones, las empresas operativas. Hay mucha fe, mucha esperanza de que Venezuela se va a reactivar productivamente. El tema del Recordemos que allá tenemos uno de los grandes, todos esos gente que son recaudadores, como tú lo ves con el empresario. Bueno, ahorita cambió el nuevo modelo, cambió el modelo, sí, y siempre hemos estado haciendo seguimiento a todos estos temas. Y fíjate que ahora, con el nuevo reglamento que salió el 7 de julio, recientemente, ya se aplica cómo va a ser la carga fiscal de las empresas petroleras. Los proyectos petroleros, eso fue modificado enormemente. Por ejemplo, la regalía se mantiene en un 30%. Antes era una regalía fija en un 30%. Ahora la regalía va a ser aplicada de acuerdo a las características propias del campo. Campos o lo que llaman los greenfields, que son campos en los cuales no se ha hecho inversión, campos que se sabe que hay petróleo porque hay reservas probables, de acuerdo a la calificación que tiene desde el punto de vista geológico. Eso hay que meterle pero dinero, ¿no? Hay que meterle inversión para hacer exploración, hay que meterle, no tiene estructura, no tiene tubería, no tiene pozos. Entonces, ese tipo de proyectos que requieren mucho más inversión y son más, digamos, desafiantes desde el punto de vista operativo, la regalía puede ser negociada. Porque depende de las características en cambio, proyectos que ya están consolidados, empresas mixtas en los cuales ya tienen asignado reservas, que tienen estructura, que tienen una cantidad de cosas, la regalía, por supuesto, va a ser favorable, del 30% favorable. El equipo de producción me mandó unos detalles que han venido, nuevos equipos que han traído las empresas aquí a Venezuela. Sí, eso es procura. Aquí en Venezuela el empresariado venezolano está respondiendo y está en expectativa de que arranquemos de una vez con tantas cosas que tenemos por hacer. En mucho depende de estas negociaciones que hay con Estados Unidos. Bueno, que Estados Unidos también nos libere un poco la sanción, las medidas coercitivas para que las empresas, yo veo empresas grandes que quieren participar en proyectos y una de las cosas que le dicen es que tiene que tener licencia FAC. La licencia FAC es un instrumento que dan en Estados Unidos, no es fácil para una empresa venezolana obtener una licencia FAC, tendría que contratar abogados norteamericanos, hacer toda una más costo. Mucho más costo, entonces bueno. Es un llamado a como nació el programa, las medidas coercitivas unilaterales son un enemigo común a cualquier negocio. A cualquier desarrollo. El impuesto integrado, que anteriormente habían en la ley establecida una cantidad de impuestos de acuerdo a la actividad que se fuera a hacer, había un impuesto integrado del 15%, entonces la carga impositiva, profesor, que antes la carga fiscal de un proyecto petrolero que era aproximadamente el 92%, impuestos sobre la renta 50%, regalía 30%, lo que llaman las contribuciones parafiscales, 26 contribuciones parafiscales, eran un pesado fardo para una empresa, o sea, para desarrollar un petróleo en Costa Fuera, un proyecto en Venezuela era demasiado costoso, y estábamos compitiendo con Ecuador, estamos compitiendo con Colombia, estamos compitiendo con la misma Guyana, estamos compitiendo con Brasil, para hablar de los vecinos. Entonces, de manera que Venezuela, con este mecanismo, libera un poco, permite un poco la participación privada. Nos adaptamos a esa realidad, a esa cápsula. Es la nueva realidad del país y del mundo. Venezuela es petróleo, Venezuela es un país petrolero y como tal tenemos que asumir. Venezuela es con petróleo. Venezuela es petróleo. Entonces, el petróleo va a estar aquí por 50 años más como primera fuente de energía. De manera que nosotros, esta generación, tenemos ese reto por delante, desarrollar las reservas, monetizar las reservas, mecanismos financieros, buscar las mentes más brillantes en el mundo financiero aquí en Venezuela,
que hagan que estructuren los mecanismos para que nosotros podamos ir a los mercados internacionales a ofrecer nuestro petróleo y hacer proyectos de desarrollo basados en ese gran recurso que tenemos los venezolanos, que es el petróleo. Bueno, doctor Bolívar, Rubén, Marvel, quiero agradecerle este compartir Agradecido, por el día de hoy, agradecido. sin tiempo, sin espacio, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.